Que tengan todos ustedes un buen día. Les saludamos de la Unidad Educativa Fiscomisional Semipresencial PCI Don Bosco del Guayas, presentando el día de hoy la guía para el desarrollo de proyectos de grado de tercero bachillerato correspondiente al periodo lectivo 2021-2022. No sin antes felicitar a todos aquellos estudiantes que debido a su esfuerzo y responsabilidad han llegado hasta este punto de trabajo. Bendiciones a todos y comencemos. Anexo número 12. Guía para estudiantes, jóvenes y adultos de las modalidades presencial, semipresencial y a distancia. Mensaje al estudiante. Queridos estudiantes, reciban un cordial saludo del Ministerio de Educación. Ustedes no están solos. A continuación encontrarán algunas sugerencias generales útiles para desarrollar una producción académicas integradoras. Sabemos que han trabajado con mucho empeño para llegar a este momento. Confiamos en ustedes y en su capacidad para culminar sus estudios. Juntos vamos a lograrlo. Juntos vamos a lograrlo. Planificar y organizar el trabajo. Comencemos. Lo primero que debemos saber es que nuestro trabajo consiste en observar, analizar y describir una situación de nuestro entorno, sea esta personal, familiar o comunitario, que sea de nuestro interés observar, analizar, etc., aplicando los conocimientos generales adquiridos en una o máximo 3 asignaturas cursadas. Este análisis lo desarrollaremos mediante un proyecto académico integrador. Se recomienda al estudiante seleccionar un proyecto integrador que le permita describir una situación real cercana a su vivencia y que le facilite el desarrollo del tema escogido. Ok, vamos a explicar en esta primera parte, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del trabajo? El objetivo del trabajo es escoger o visualizar un problema comunitario social del entorno en que ustedes están, ¿ya? Como miembros de una comunidad, ¿no? Sea esta una familia, un barrio, un sector en sí. Entonces ustedes tienen que detectar el problema y aparte de detectar el problema, buscar unas posibles soluciones, ¿no? De acuerdo al entorno. Se busca que el estudiante se convierta en un ente social capaz de resolver situaciones de conflicto. ¿Cuáles son los ámbitos que se pueden resultar de su interés? Se sugieren, no son obligatorios, algunos ámbitos en los que ustedes pueden trabajar, como son la enfermedad y el cuidado de la salud, la convivencia, la democracia, el cuidado de la naturaleza y los derechos humanos. ¿Qué son los ámbitos? Los ámbitos son como títulos generales, de los cuales ustedes van a despegar un tema. Ya, el tema tiene que ver mucho con el problema que ustedes vayan a realizar. Por ejemplo, si ustedes van a hablar como ámbito las enfermedades y el cuidado de la salud, podrían hablar, su tema podría ser, por ejemplo, eh, causas, ¿sí? No, consecuencias de no utilizar la mascarilla dentro de espacios cerrados en tiempo de crisis sanitaria, en el sector tal, de la familia tal o del barrio tal, ¿ya? Entonces ustedes pueden observar, pueden entrevistar, pueden para ver cuáles son los resultados de ese tipo de investigación. ¿Cuáles son las consecuencias de no usar mascarilla? ¿O cuáles fueron las consecuencias de no usar mascarilla en tiempos de crisis sanitaria? ¿Ya? Podríamos poner cuál es la consecuencia podríamos poner incidencia, ¿sí? De una alimentación sana dentro del entorno de la familia tal y tal, ¿no? O consecuencias de una dieta no balanceada en personas vulnerables con enfermedades como la diabetes, hipertensión, o causas a través de la alimentación de enfermedades catastróficas como son la diabetes, la hipertensión. Entonces, ustedes de ese ámbito, que es la enfermedad y el cuidado de nuestra salud, ustedes pueden sacar muchos temas, ¿ya? Lo mismo sobre la convivencia armónica dentro de la sociedad o la familia. Pueden ustedes, dentro de la convivencia armónica, ustedes pueden tener de espacios educativos, por ejemplo, entre nosotros se puso
etiquetas, las formas, el orden, la disciplina que se debe tener en medios electrónicos, netamente por convivencia sana, ¿no? El manejo de conflictos familiares podría ser otro tema, podría ser, eh, ustedes tienen es que ver o buscar cuál es buscar un problema al que tengan que buscar la solución, ¿no? Entonces tenemos como ámbitos la enfermedad y el cuidado de la salud, que ya vimos algunos ejemplos, la convivencia también, sobre la democracia, saben, ya ustedes tienen también varios temas allí. Sobre el cuidado de la naturaleza, podrían hablar sobre el reciclaje, el cuidado del agua, el cuidado de las energías no renovables, el uso de combustibles fósiles, pueden hablar sobre las consecuencias de la contaminación a causa de los combustibles, el uso de energías no renovables, ¿no? Y de renovables también. ¿Cuáles son las causas, las consecuencias dentro de la sociedad, de la salud, etcétera, ¿no? En cuidado de la naturaleza podrían hablar sobre el manejo de desperdicios, el uso de desperdicios orgánicos para elaborar este abono, cómo se puede canalizar, etcétera. Ustedes ahí tienen un montón de temas para ver. En cuanto a los derechos humanos, recuerden, derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, su opinión, qué es lo que observan, en cuanto a los derechos actualmente laborales, en cuanto a los derechos que tienen los ciudadanos. Entonces ustedes ahí pueden desenmarañar un montón de temas, pero eso sí, traten de hacer que sea algo que ustedes trabajan. No van a hablar, por ejemplo, sobre el hambre mundial, porque es un tema demasiado extenso. ¿Ya? Ni van a hablar, por ejemplo, del problema de sanidad en la ciudad de Quito, porque ustedes viven en Guayaquil. Entonces es muy importante por este lado tener en cuenta ese parámetro, ¿no? Como estudiantes pueden elegir dos formas de entregar la producción académica integradora. En nuestro caso, como institución, lo pueden hacer de carácter descriptivo, como una monografía o como un ensayo general, ¿no? Entonces, eso lo deben discutir con el tutor que esté a cargo. Se van a separar grupos aproximados de 10 o 12 estudiantes por cada docente. Ustedes van a trabajar con el tutor, entonces con él escogerán la manera que puedan trabajar con él, o sea, cómo queden de acuerdo a trabajar, sea monografía o sea ensayo. En cuanto a las fuentes de información sobre el tema de estudio de caso que ustedes van a realizar, pueden ser las noticias televisivas, la radio, los diferentes periódicos, revistas que puedan tener a la mano. Pueden sacar información de internet, de la experiencia propia, de acuerdo a su vida, dependiendo del tema que escojan, pues, ¿no? Si yo digo voy a hablar sobre las normas de convivencia o la convivencia sana familiar de la familia Pérez Torres, por ejemplo, entonces no voy a ir a entrevistar a otras familias, ¿verdad? Entonces voy a entrevistar a los miembros de la familia Pérez Torres. Entonces eso. Entonces ahí ustedes ponen entrevistas, encuestas de las que hacen, de su propia experiencia, de cómo ustedes van a redactar, ¿no? A través de entrevistas que realicemos y en los textos escolares también pueden encontrar información dependiendo del tema que necesitan. Con eso tienen que trabajar bastante con su tutor y tienen que referenciar todos los conceptos que ustedes pongan dentro de su trabajo, ¿ya? Entonces tienen que poner de dónde sacaron la información, cuáles son las fuentes. A continuación van a encontrar una sugerencia bibliográfica que se puede consultar según el tema del estudio de caso, ¿ya? En este caso el proyecto académico integrador, ¿no? Que pueden solucionar y pueden consultarlo en físico o internet. Entonces ahí ustedes tienen una referencia de textos escolares, primer año, segundo y tercero, el de biología, cuando hablamos de enfermedades y el cuidado de nuestra salud. En cuanto a los temas sobre la democracia, tienen los textos de filosofía, educación para la ciudadanía, de primero y segundo curso, ¿no?
para que tengan en cuanto a lo que son textos específicamente, pero también pueden buscar información en Internet. En el cuidado de la naturaleza, tienen aquí ustedes los textos de ciencias naturales, de básica superior, el texto de biología de primero y de tercer curso en donde se enfrascan esos temas, ¿no? Cuidado de la naturaleza. Pero también pueden tener de otras fuentes, pueden usar el internet, etcétera, revistas, periódicos, como ustedes lo tengan a la mano. En cuanto a los derechos humanos, tienen los textos de estudios sociales, de educación básica superior, los de educación para la ciudadanía de primero y segundo curso para que ustedes puedan referenciar el tema, ¿no? Recuerden siempre que pueden utilizar el internet para cada uno de esos casos si necesitan más información. Estructura para el desarrollo de nuestra producción académica integradora. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a iniciar la parte en donde se va a describir cómo debe ser realizado ese trabajo. Entonces dice, para escribir debemos conocer la estructura a través de la cual desarrollaremos nuestra producción académica integradora. Tiene 4 partes y en cada una de ellas varios pasos a seguir. A continuación, vamos a sugerir algunos aspectos generales para elaborar y desarrollar su propuesta. Primera parte. Elementos introductorios que justifican y presentan nuestros temas de interés. Paso 1. Introducción. Se sugiere que la extensión máxima de esta producción sea de una página, si el documento es escrito a mano. Media página o 250 palabras si el documento es escrito en computador. En la introducción debemos describir un resumen de nuestro estudio de caso, nuestro proyecto académico integrador. Vamos a responder preguntas como esquema número 3, desarrollo de la introducción. Primero, ¿qué haremos? Brevemente vamos a redactar qué tema hemos seleccionado, cuál será nuestra producción académica integradora y cuál es el objetivo general de nuestra producción académica integradora. ¿Ya? Entonces vamos a poner, por ejemplo, incidencia del uso de la mascarilla en tiempo de crisis sanitaria en la familia Pérez Torres. Ese es el tema. ¿Cuál será nuestra producción académica integradora? Nosotros vamos a poner en relación a lo observado de acuerdo a la crisis sanitaria que nació, o sea, o que se inició en el mes de noviembre del año 2019 en Wuhan, China, ¿verdad? Y que se declaró pandemia general en el mes de Taracá y en Ecuador llegó en el mes de febrero del 2020, en donde se dio el primer caso, etcétera, etcétera. Entonces ahí ustedes van a poner exactamente qué es, ¿no? Entonces, cuando le ponen cuál es el objetivo general de nuestra producción académica integradora, ustedes van a usar un verbo en infinitivo en el cual van a poner cuál es su objetivo con hacer ese estudio. Entonces, por ejemplo, puede ser concienciar o concientizar a la población o a la familia Torres, perdón, era López Torres, Pérez Torres, en el uso de la mascarilla como medio de prevención contra el COVID-19, más o menos, ¿ya? Entonces yo tengo que poner, puede ser concienciar, concientizar, socializar, elaborar, crear, etcétera, lo que yo vaya a hacer. ¿Ya? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero lograr con con el trabajo de investigación que estoy realizando, ¿no? En el siguiente párrafo voy a poner por qué es importante realizar este estudio. Es un problema que afecta a nuestra vida, de la familia, de nuestra comunidad y qué puede ocurrir si el problema continúa. No van a contestar, o sea, no van a poner la pregunta y la van a contestar. No, tienen que elaborar un párrafo que pueda contestar, o sea, que al momento de leer pueda contestar esas preguntas. ¿Ya? Y vamos a cerrar esta etapa de la introducción poniendo en líneas qué esperamos que las personas comprendan al leer nuestra producción académica integradora.
Paso 2 de la primera parte. Antecedentes. Origen del problema relacionado con el tema de interés. En este paso debemos describir o contar la historia del problema que hemos detectado con relación a nuestra vida, nuestro entorno, nuestra familia o nuestra comunidad. Se sugiere que la extensión máxima de este paso sea una página si el documento es escrito a mano y media página o 250 palabras si el documento es escrito en computador, ¿no? Para el desarrollo tienen el siguiente esquema, es decir, dentro de los párrafos ustedes van a poner lo siguiente. Deben identificar y describir el origen del problema, cuándo surge. Ustedes pueden poner, por ejemplo, ahí, problema. Entonces, el problema es que las personas sin mascarilla corren más riesgo de enfermarse o que enferman al resto de la familia. Bueno, eso ya lo tienen que decidir y coordinar con el docente tutor. Dice, ¿qué van a hacer luego? Dice, ¿qué van a hacer para resolver el problema? Ustedes, la familia o la comunidad, ¿cómo se ha hecho hasta el momento? ¿Y cómo cierran este espacio? O sea, ¿cómo cierran el párrafo? ¿Qué no se ha hecho para resolver el problema? O sea, estamos hablando aquí de cuáles fueron las causas y cuáles serían las consecuencias de no solucionar ese problema. Por ejemplo, si nuestro tema fuera la emergencia sanitaria por el COVID-19, nuestro problema puede ser el virus. Entonces, podemos describir dónde y cuándo se descubre el virus por primera vez, a partir de qué mes se declara la emergencia sanitaria en Ecuador, qué medidas se han tomado en nuestra familia y o comunidad para resolver el problema y qué consideramos que nos falta por hacer. ¿Ya? Entonces, todos los, ¿cómo es que se llama? Todos los temas van a tener ese tipo de estructura. ¿Cuál es el problema? Cuáles fueron las causas de ese problema, ¿verdad? Cuáles son las consecuencias del problema y qué vamos a hacer para resolverlo. Eso sería de manera general o resumida explicando los párrafos anteriores, ¿no? Recuerden, señores, que siempre deben buscar fuentes confiables. También pueden utilizar registros de su propia experiencia, ¿no? O sea, pueden hacer un ensayo, pueden hacer un resumen de aquello que ustedes vivieron. Aunque el trabajo se redacta en tercera persona, lo pueden personalizar con opiniones dentro del mismo. Paso 3. Presentación del problema relacionado con nuestra producción académica integradora. En el paso anterior identificamos y describimos el origen del problema. Ahora vamos a detallar en qué consiste ese problema. Se sugiere que la extensión máxima de esta parte sea de una página si el documento es escrito a mano, media página o 250 palabras si el documento es escrito en computador. Esquema número 5. Desarrollo de nuestra producción académica integradora. Primero, ¿dónde se desarrolla nuestro estudio de caso? Esto se refiere a la geolocalización, es decir, lugar, barrio, manzana, villa, sector, ciudad, espacio. Ahí tienen que poner su georreferenciación, ¿ya? ¿Cuál será nuestra unidad de estudio? Nosotros, nuestra familia, la comunidad, la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces ustedes tienen que delimitar o ponerle un límite a su estudio. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la alimentación, entonces el tema es muy amplio. Si yo voy a hablar sobre la diabetes, todo, la mitad del mundo está casi enfermo de diabetes, ¿no? Entonces tengo que delimitar o poner en qué partes o cuál va a ser mi objeto de estudio. Yo no voy a ponerme a estudiar todo Guayaquil, es bastante grande y hay como más de 4 millones de habitantes. Solamente me dirijo o a mi familia, o al barrio, o a la comunidad, para hacer más corto el estudio, ¿no? Mientras más pequeño sea, más capacidad van a tener para tener una idea clara de lo que quieren lograr, ¿no? Después, ¿qué aspecto intervienen o tienen relación con el problema y nuestro caso? La organización familiar o comunitaria, los derechos, la salud, la economía, el modo en que vivimos, etcétera. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuáles son las cosas que inciden o influyen para que ese problema se vaya generando? Eso es lo que ustedes tienen que detectar.
Y cierran este párrafo. Dice a quién o a quiénes afecta. No necesitan poner demasiado texto. Lo que sí deben es aprender a argumentar, ¿ya? ¿A qué personas afecta este espacio o este problema? Porque puede ser que no solamente a mí me afecte. Por ejemplo, si yo digo que mi problema, voy a hablar sobre el medio ambiente y yo digo, ¿sabes qué? ¿Cómo afecta que las personas no saquen la basura a la hora que pasa el recolector? ¿Ya? Entonces puedo poner como tema incidencia de la falta de educación o disciplina, ¿sí? En los horarios de recolección de basura, en el barrio tal y tal y tal y tal, ¿ya? O en la familia tal y tal y tal. Entonces ahí yo estoy delimitando, estoy sacando, poniendo el sector, la familia, etcétera, ¿no? Entonces ahí yo puedo poner, pues, cómo afecta a mi familia si yo no saco la basura, vienen bichos, vienen mosquitos, generan enfermedades, plagas, ¿verdad? Si yo no saco la basura a la hora que tengo que hacer, porque si ya no la saco a la hora que es, va a afectar, no puedo sacarla después porque estoy sujeto a multas, ¿no? En la convivencia. Si yo la saco fuera de los horarios, afecta a la comunidad en general. ¿Por qué? Porque lo mismo que va a pasar en mi casa va a pasar en el resto. Va a llamar bichos, basuras. ¿Por qué? Porque el recolector, hasta que pase de nuevo, van a ocasionar contaminación y desperdicio. Eso principalmente. Un ejemplo de cómo debe ser redactado es el siguiente, dice, en el cantón Iñaquito, cercano a mi lugar de residencia, el número de personas contagiadas ha crecido en el último mes. Como ustedes están viendo, se está delimitando el espacio o el lugar en donde se está trabajando. ¿Ya? Eso es para que no se expande el estudio, dice. El siguiente párrafo dice, a pesar de las disímiles medidas tomadas por el gobierno y la comunidad, existen aspectos asociados al incremento del número de contagios difíciles de controlar. La existencia de semáforos cerca, donde personas de escasos recursos salen a trabajar, pese al riesgo que corren para la propia vida. Como ustedes están viendo aquí, está hablando ya a quienes está afectando. ¿Ya? Y en la parte económica, que como les estaba explicando, es necesaria en algunas ocasiones especificar el contexto de donde se está trabajando, o sea, qué es lo que hay alrededor. Listo, entonces en esta parte ustedes van a escribir eso, cuáles son las situaciones sociales de salud económicas que tiene a cargo su proyecto, o sea, cómo se va a definir. Ya. En otras palabras, el contexto general en donde se desarrolla el problema que ustedes van a investigar. Paso 4. Justificación de nuestra producción académica integradora. ¿Por qué es importante realizarla? Hemos descrito cuándo surge el problema, en qué consiste el problema y cómo nos afecta. En este paso vamos a justificar por qué consideramos importante desarrollar un estudio de caso de este tema sobre el problema o suceso seleccionado. Se sugiere que la extensión máxima de este espacio sea una página si el documento es escrito a mano, media página, 250 palabras si el documento es escrito en computador. Por ejemplo, es importante o pertinente estudiar sobre el COVID-19, específicamente sobre las medidas adoptadas, porque en el proceso de desarrollo del estudio de caso podemos aprender nuevas formas de cuidarnos. Podemos identificar si existen medidas que dan mejores resultados que otras o que son más fáciles de implementar o menos costosas. También nuestro estudio puede servir para que otras personas aprendan o conozcan sobre las medidas que resultaron buenas para evitar el contagio o para estabilizar la economía familiar, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros justificamos, estamos dando pie a validar nuestro tema de investigación. ¿Ya? Pues nosotros aquí hablamos de estudio de casos porque es el tema de investigación, pero el proyecto integrador, recuerden que ustedes tienen que tomar en cuenta que deben ser mínimo 3 asignaturas en las que ustedes hayan trabajado durante toda su vida escolar para que sea validado, ¿no? Entonces, eh, en este caso el ejemplo está en el COVID-19. Vamos a buscar otro ejemplo. Dice
que ustedes tienen que poner, es importante estudiar este tema, hablando sobre el asunto de la mascarilla. Es importante estudiar este tema en vista de que la crisis sanitaria ha cobrado muchas vidas y la educación en base a ello va a prevenir que existan más muertes, más o menos algo así, ¿ya? Entonces, justificar el problema quiere decir que deben ustedes exponer la idea porque es importante que ustedes hablen sobre ese problema. Paso 5. Objetivo general. El estudio de caso que nos proponemos con nuestra producción académica integradora que vamos a observar y describir. Se sugiere que para esta etapa o este paso la extensión máxima del trabajo sea media página si el documento está escrito a mano o un cuarto de página o 100 palabras si el documento es impreso. El objetivo nos permite centrarnos, concretar la tarea que vamos a realizar sin distraernos con otros sucesos o problemas interesantes también, pero ajenos al que hemos escogido para desarrollar nuestro estudio de caso. ¿Cómo redactar nuestro objetivo general? Esquema número 6. Aspectos a tener en cuenta para elaborar el objetivo. Primero, el objetivo tiene que ser alcanzable. Quiere decir que debemos estar seguros de contar con todo lo que necesitamos para hacerlo. Información, tiempo, etc. Ejemplo, no podemos proponernos escribir sobre el COVID-19 en alguna comunidad de Quito si vivimos en Pastaza. Después, la redacción de un objetivo debe iniciar siempre con un verbo en infinitivo terminado en ar, ir. Ejemplo, describir, analizar, caracterizar, conocer, identificar, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner describir cuáles son las formas de utilización de mascarilla mediante pancartas, ¿ya? O carteles. Analizar cuáles son los efectos de la contaminación por basura orgánica. Podemos poner conocer los medios por los cuales dentro de la etapa de pandemia se han realizado las clases virtuales. Identificar cuáles son las consecuencias o cuáles son las causas por las cuales las personas se alimentan mal, ¿ya? Entonces ustedes de ahí ya tienen varios ejemplos dependiendo del tema que ustedes escojan, ¿no? Y cierran el objetivo porque deben plantear qué van a hacer, cómo lo van a hacer y dónde lo van a hacer, ¿ya? Entonces, principalmente es eso, o sea, un párrafo aproximadamente de 100 palabras en los cuales ustedes digan qué van a hacer, cómo lo van a hacer, dónde lo van a hacer, ¿ya? ¿Y para qué? Ejemplos de un objetivo general. Conocer las ventajas y desventajas de las medidas adoptadas por las familias de mi comunidad para evitar el contagio por COVID-19. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ponen mi comunidad, pueden poner en el barrio Julano de tal o en la familia tal y tal para evitar el contagio de COVID-19. Eso sí están hablando del COVID-19. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, describir cómo la decisión de culminar mis estudios generó nuevas oportunidades y transformó mi vida familiar. Puede ser laboral y o comunitaria también, durante los 2 últimos años. Puede ser los 2 últimos años, el último año, etcétera, etcétera. Pero ustedes ven ahí 2 ejemplos. El objetivo siempre comienza con las palabras, con el verbo en infinitivo, en este caso conocer, y en el abajo describir. Pueden poner elaborar, crear, etcétera, ¿no? Ya ustedes pueden trabajar eso con su tutor de curso o con el tutor que les toque en el desarrollo del proyecto. Segunda parte. Desarrollo de la actividad académica integradora. Paso 6. Marco conceptual. Definir conceptos generales y específicos para analizar el problema. Se sugiere que la extensión máxima de esta etapa sean de 3 páginas si el documento es manuscrito, es decir, escrito a mano, o 2 páginas o 900 palabras si el documento es impreso. Esquema número 7, marco conceptual. En forma general, ¿qué es un marco conceptual? El marco conceptual son todos aquellos conceptos en los cuales ustedes avalan que
la hipótesis o la teoría que ustedes tienen está encaminada correctamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que deben hacer? Identificar cuáles son los conceptos claves. Esto parte del título. Si yo voy a hablar sobre la incidencia del uso de mascarillas frente a la crisis sanitaria por COVID-19, tengo que ver conceptos sobre lo que es enfermedad, virus, contagio, salud, sistema inmunológico, mascarillas, etcétera, ¿no? Entonces ustedes tienen que buscar cada uno de esos conceptos, ¿sí? Y parafrasearlos, es decir, buscar en internet, buscar en las diferentes fuentes que ustedes tengan de información y buscar, por ejemplo, qué es, si yo estoy hablando sobre el COVID-19, ¿qué es un virus? Se define como virus tal y tal cosa, pero eso no lo tengo que definir yo primero. Tengo que buscar en mis fuentes de información qué es un virus y referenciarlo, es decir, quién dijo que eso era un virus, de qué libro lo saqué, de qué página de internet está. Entonces, eso tengo, según fulano de tal, virus es, y ahí ponen la referencia, y en la parte de abajo ponen su interpretación. Ahí sí, van a parafrasear lo que dice ese concepto. Ya, entonces si dice, virus es un elemento inorgánico que reacciona, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo tengo que poner, según fulano de tal, virus es tal y tal cosa, ¿no? Con otras palabras. Por eso dice, desarrollar los conceptos mostrando una relación entre ellos, así como las principales ideas que encontremos en las diferentes fuentes de información. Luego, identificar y desarrollar las ideas encontradas sobre otros conceptos asociados a las claves. Ejemplos, normas, reglas, medidas de contingencia, etc. Y cierran este paso revisando el marco conceptual para asegurarnos de haber presentado con claridad todos los conceptos requeridos y la relación entre ellos. ¿Ya? Entonces ustedes van a cerrar el marco conceptual con todos los conceptos de las palabras claves que ustedes utilizan. Recuerden que las palabras claves siempre van a estar inmiscuidas dentro del tema, del título del tema que ustedes están elaborando. Si están hablando sobre la contaminación del medio ambiente, entonces tienen que buscar conceptos, qué es el medio ambiente, qué es la contaminación, cuáles son las partes, o sea, uno, dos, tres. Con que sean, dependiendo un concepto por cada palabra clave, es suficiente. Recuerden que se sugiere que para esta etapa sean aproximadamente 3 páginas, ¿no? Paso 7. Marco metodológico. ¿Qué y cómo vamos a hacer para analizar el problema planteado? Se sugiere que la extensión máxima para esta etapa sean de 2 páginas si el documento es escrito a mano y 1 página o 500 palabras si el documento es escrito en computador. En este paso se debe explicar qué se va a hacer para poder analizar la situación y cumplir con nuestro objetivo. Como nuestro proyecto integrador es de tipo descriptivo, la metodología se basa en examinar e ilustrar una situación problemática en particular, cercana a nuestro entorno personal, familiar y o comunitario según corresponda. Nos centramos en describir qué sucede, qué pasa, ¿ya? Entonces, aquí específicamente vamos a ver cuál va a ser la forma en donde vamos a obtener información, cuál van a ser los pasos o los procesos que vamos a seguir para validar nuestra hipótesis, nuestra teoría, la idea del problema que hemos detectado. Esquema número 8, marco metodológico. Entonces tenemos, ¿qué vamos a hacer en esta etapa? ¿Cómo desarrollamos el marco metodológico? Primero seleccionamos las técnicas que vamos a usar y las describimos. Por ejemplo, técnicas cualitativas pueden ser entrevistas, observación y análisis de contenido. ¿Por qué se llaman cualitativas? Porque los resultados son medibles cuantitativamente. 1, 2, 3, 4 personas dijeron esto, esto, lo otro, ¿no? Después de que sepamos cuál es la técnica que vamos a utilizar, por ejemplo, yo puedo escoger entrevistas, puedo escoger encuestas, puedo escoger fichas de observación, ¿verdad? Tenemos que buscar la información y ayudarnos a describir cómo se manifiesta lo planteado en el marco conceptual, en nuestra unidad de estudio, nosotros mismos, la familia o la comunidad, es decir, a quién se la aplicamos. Si vamos a hacer una encuesta, cuál es el concepto de encuesta, cuáles son los tipos de encuesta y en sí qué es lo que vamos a preguntar, ¿no? Esto de aquí se cierra planificando, teniendo un cronograma de trabajo que defina dónde, cuándo y cómo, qué vamos a hacer, ¿no? Dónde va a realizar la entrevista, si es que son entrevistas,
cuándo los van a hacer, cómo van a entrevistar y en este caso a quién y a quiénes van a entrevistar. Si son entrevistas, también pueden realizar encuestas. Estas pueden ser vía WhatsApp, vía correo electrónico, vía formularios. Ustedes ya dependen de lo que quieran preguntar y el tema que ustedes hayan escogido. Por ejemplo, si ustedes dicen yo voy a hacer una ficha de observación, entonces tienen que trabajar con su tutor cuál va a ser las cosas que van a observar, que aprendieron cada día, o sea, que vieron, que no vieron, si se cumplió, si no se cumplió, que aprendieron, y así todos los días hasta que tengan una información razonable, ¿ya? Eso. Entonces, pero tienen que tener un cronograma de trabajo. Podemos utilizar el número de técnicas que necesitemos para cumplir con el objetivo planteado. Primero, entrevistas. Si seleccionamos la entrevista como técnica, debemos decir a quién o a quiénes vamos a realizar la entrevista y por qué consideramos importante escuchar lo que él o la entrevistada tiene que decir. Debemos preguntar sobre lo mismo a nuestros invitados. Por eso debemos elaborar una batería de preguntas a realizar. Las preguntas deben estar relacionadas con lo que planteamos en el marco conceptual y ayudarnos a cumplir nuestro objetivo. La batería de preguntas debe ponerse en los anexos de nuestra producción académica integradora. Las entrevistas pueden hacerse personalmente a las personas que están en casa, por teléfono, por correo o por WhatsApp. En la parte del documento debemos aclarar que la batería de preguntas se encuentra en el anexo número de nuestra producción académica integradora. Ejemplo para elaborar preguntas. En el marco conceptual explicamos que las vitaminas fortalecen el sistema inmunológico de los seres humanos y que resulta más difícil contagiarse de un virus si nuestro sistema inmunológico es fuerte. Nuestro objetivo es identificar y describir buenas prácticas o medidas que las familias de la comunidad adoptaron para prevenir el contagio por COVID-19. Una pregunta de la batería para la entrevista puede ser: ¿qué hace usted para fortalecer las defensas de su organismo? ¿Usted toma vitaminas? Entonces, señores estudiantes, ustedes van a seleccionar o van a crear el tipo de preguntas en el caso de la entrevista que van a ser dirigidas a las personas que ustedes entrevistes, teniendo como común denominador que a todos ellos les van a hacer las mismas preguntas y apuntar en la ficha respectiva cuáles son los resultados que obtienen de aquella entrevista. También pueden utilizar encuestas, pueden utilizar una ficha de observación. Eso lo tienen que trabajar con el tutor que va a estar a cargo, ¿no? Que les va a ayudar para poder definir cuál va a ser el método de obtención de información más adecuado para el tema que ustedes están trabajando. 2. Observación. Si seleccionamos esta técnica, debemos elaborar una ficha y comentar los aspectos que tendremos en cuenta para la observación. ¿Qué vamos a observar? ¿A quiénes vamos a observar? ¿Por qué consideramos importante observar? ¿Dónde vamos a observar? ¿Y en qué horarios vamos a observar? En esta parte del documento debemos decir que la ficha de observación utilizada se encuentra en el anexo número del que ustedes vayan en orden de nuestra producción académica integradora. 3. Análisis de contenido. Consiste en obtener información sobre el estudio de casos seleccionado a través de diferentes fuentes, sean estos textos escolares, periódicos, televisión, radio o internet, las plataformas educativas, etc. Debemos aclarar qué fuente utilizaremos. Las fuentes utilizadas deben ser presentadas al final de nuestra producción académica integradora en referencias. Para ello tenemos que anotar siempre los datos de la fuente, ¿ya? Por ejemplo, el programa de televisión o noticiero o canal donde escuché la noticia, el día, la fecha y quién dio la noticia. Así también, por ejemplo, si es un artículo de periódico, qué periodo, qué fecha, cuál es el número de producción, cuál es el autor de ese texto, ¿no? Y en cada una de las etapas, si ustedes citan o referencian una página web o alguna información, tienen que poner en la página web, ¿cómo es que se llama? El URL de la dirección, el tema general y en qué fecha fue publicado, ¿no? Para poder saber cuál es la referencia, darle validez a la referencia que están poniendo.
Paso 8. Resultados obtenidos. Se debemos presentar todos los hallazgos, lo descubierto. Los resultados presentados deben ser articulados con los conceptos y estrategias metodológicas utilizadas. Se sugiere como extensión máxima 2 páginas si el documento es escrito a mano, 1 página o 500 palabras si el documento es escrito en computador. Por ejemplo, en el marco metodológico explicamos que realizaríamos 2 observaciones al día, una de 9 a 10 y la otra después del toque de queda, de 3 a 4. En los resultados obtenidos podemos decir que primero sí cumplimos con lo planificado y luego qué observamos y con qué periodicidad. Durante la semana del 8 al 12 de junio, diariamente se realizaron 2 observaciones, una de 9 a 10 y otra después del toque de queda, de 3 a 4 en la comunidad X. En este tiempo se pudo observar que martes y jueves los jóvenes de la comunidad no respetan el toque de queda ni las medidas de distanciamiento establecidas para evitar el contagio por COVID-19. Términos del marco conceptual relacionados: distanciamiento, contagio, virus. Si como parte de la evidencia de los resultados obtenidos se presentan láminas, fotografías, recortes de periódicos, revistas, en esta parte del documento debemos especificar en qué número de nuestros anexos podemos encontrarlo. Es decir, para la parte de los resultados obtenidos, debemos ya específicamente poner de qué método y cuáles fueron los resultados que obtuvimos del proceso que hayamos hecho, ¿no? Si hicimos la entrevista, cuáles fueron las respuestas que coincidieron, si hicimos una encuesta, las estadísticas de esa encuesta, ¿no? Los conteos de datos, los gráficos, etcétera. Si se hizo una ficha de observación, como es el último ejemplo, en la ficha de observación se van redactando cuáles son los hallazgos obtenidos en cada etapa. Paso 9. Análisis de los resultados. En el análisis de los resultados debemos dar respuesta al objetivo planteado, decir qué aspectos tendremos en cuenta para hacerlo, establecer criterios claros, una postura crítica, es decir, el análisis individual. Se sugiere como extensión máxima para este punto 1 página si el documento está escrito a mano o media página o 250 palabras si el documento es escrito en el computador. Desarrollamos ideas en torno a generalizaciones encontradas. Por ejemplo, a través de las entrevistas realizadas se pudo apreciar el respeto y el amor hacia los adultos mayores. Las familias que se apegan a las medidas de prevención planteadas en el marco conceptual del presente estudio de caso han podido mantener a sus adultos mayores libres de COVID-19. Relación entre lo planteado y el marco conceptual y los resultados obtenidos. Si nuestro objetivo era conocer las ventajas y desventajas de las medidas adoptadas por las familias de mi comunidad para evitar el contagio del COVID-19, debemos mencionar las ventajas y desventajas fueron encontradas y por qué. Tercera parte, conclusiones y recomendaciones. Paso 10. Conclusiones. Planteamos aquellos argumentos del marco conceptual que pudieron constatarse, verse, demostrarse en la práctica a través del desarrollo de nuestro estudio de casos y cuáles no. La extensión máxima sugerida para este espacio es de 1 página si el documento es escrito a mano o media página o 250 palabras si el documento es escrito en computador. Paso 11. Recomendaciones. Se sugiere para la presentación de este espacio una extensión máxima de 1 página si el documento está escrito a mano o media página o 250 palabras si el documento es escrito en computador. Sobre la base de los resultados obtenidos y el análisis de los mismos, desarrollamos las siguientes ideas. ¿Qué podemos hacer para mejorar o solucionar el problema o situación? ¿Cómo podemos hacerlo? En este espacio de recomendaciones, el estudiante argumentará de manera subjetiva, es decir, de su propia opinión, cuáles son las recomendaciones que haría para solucionar el problema planteado, ¿no? Si estas han sido llevadas a cabo y si no han sido llevadas a cabo, cuáles son las razones por las cuales no han sido llevadas a cabo. Ya, entonces, en lo que son recomendaciones, ustedes pueden poner 3 puntos mínimo, máximo 5 puntos. Bueno, pueden poner más, pero no menos de 3, en los cuales ustedes recomienden soluciones para el problema que ustedes plantearon al inicio de
problema de investigación. Cuarta parte, referencias y anexos. Paso 12. Referencias. Debemos presentar al menos una referencia. Utilizar un lenguaje claro para comunicar las referencias utilizadas. Organizar nuestra referencia tipo. Referencia de textos escolares, referencias del Internet, referencias de programa de radio, referencias de programas de televisión o noticieros. Si requerimos información adicional para presentar y organizar nuestra bibliografía, podemos consultar al docente tutor asignado o revisar el contenido de la página 84 del texto de lengua y literatura del tercer curso de bachillerato. En donde son las referencias, ustedes van a ir poniendo de dónde tomaron la información, si son páginas web, los nombres de las páginas, los URL de dónde sacaron la información. Deben presentar si ha sido un libro, el año, el tomo, la página, los autores y la fecha de publicación. Entonces, ahí ustedes van a poner o avalar de dónde sacaron las ideas, los conceptos con los cuales hicieran su marco metodológico, ¿no? O donde hicieron su investigación. Paso 13. Anexos. Deben ser enumerados a lo largo del desarrollo del documento. Pueden ser la batería de preguntas para la entrevista o la ficha de observación, de ser el caso, gráficos estadísticos de conteo, láminas, fotografías, etcétera, ¿no? Entonces tienen que ir numeradas en el orden de aparición o de selección de la presentación del tema. Formato para la entrega del proyecto de grado estudio de caso. Para los estudiantes que no tienen acceso a un computador, el proyecto puede ser manuscrito, es decir, escrito a mano, entregado en hojas de cuaderno u hoja A4 blanca. La extensión máxima de este trabajo es de 12 páginas. La numeración del documento debe ir en la esquina inferior derecha de cada página. Para los estudiantes que sí tienen acceso a un computador, se van a considerar los siguientes puntos. Márgenes. Se recomiendan los siguientes márgenes para las páginas del contenido del trabajo escrito. Hoja 2.54 centímetros, 1 pulgada en cada borde de la hoja superior, inferior, izquierda, derecha. Sangría. Es necesario dejar 5 espacios con la barra espaciadora o 0.5 centímetros desde la pestaña Diseño de Word al comienzo de cada párrafo. Fuente o tipo de letra. Los siguientes son las especificaciones para la redacción de contenidos. Fuente, Times New Roman, tamaño 12 puntos, alineamiento a la izquierda, interlineado de 1.5. La numeración de las páginas. Para la numeración de las páginas, los números deberán empezar por la página del título o portada del documento y deben estar ubicados en la esquina superior o inferior, la extensión máxima del trabajo es de 8 a 10 páginas. Y listo, señores. Esa es toda la especificación del lineamiento técnico del anexo número 12, que es específicamente para educación del proyecto académico integrador de tercero de bachillerato. Ya, entonces le damos a ustedes muchas gracias, los felicitamos por estar en este punto. Van a tener la colaboración de todos los maestros asignados, ¿no? Una vez ya realizada la socialización e identificado ya los estudiantes quienes han completado su proceso académico, van a ir a trabajar con ellos tanto para la selección del tema como para el proceso general. Y eso deben comunicarse específicamente con el docente tutor a quien han sido asignados. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Les deseamos mucha suerte conociendo que los estudiantes que han llegado hasta este punto son ejemplo de perseverancia y trabajo, ¿no? Entonces, bendiciones a todos, que tengan un excelente día y una linda semana. Muchas gracias.